Bienvenidos a Bonera News, donde convertimos las noticias en un entretenimiento con un toque de sátira, ironía y sarcasmo, pero siempre pegados a la verdad. No somos vendedores de humo. Si te gusta como somos, únete y ayúdanos a crecer. Gracias. Ucrania cede sus tierras raras a Estados Unidos. Un trato con sabor a chantaje. En un giro digno de una telenovela geopolítica, Ucrania y Estados Unidos han sellado un acuerdo que, según los titulares, es histórico. Pero, queridos lectores, no se dejen engañar por la fanfarria. Este pacto, firmado el 30 de abril de 2025, huele más a chantaje que a camaradería transatlántica. Bajo la batuta del siempre sutil Donald Trump, Washington ha logrado que Ucrania le entregue el acceso preferente a sus codiciadas tierras raras. Esos minerales que suenan a ciencia ficción, pero que son el santo grial de la tecnología moderna. A cambio, Kiev recibe, bueno, digamos que no exactamente un cheque en blanco para su seguridad, sino más bien una palmadita en la espalda y promesas vagas de inversiones conjuntas. ¡Qué generosidad! El telón de fondo. Una Ucrania acorralada. Para entender este culebrón, retrocedamos un poco. Ucrania, ese país que lleva años siendo el punching bag de la geopolítica europea, está en una posición que nadie envidiaría. Con una guerra que sigue latiendo como un dolor de muela, una economía en ruinas y un vecino ruso que no parece entender el concepto de fronteras, Volodymyr Zelensky ha tenido que hacer malabares para mantener a flote a su nación. Y aquí entra el tío Sam, con su billetera llena de dólares y su talento para negociar, como si estuviera vendiendo un coche usado. El acuerdo, que lleva meses cocinándose entre tensiones, gritos en el despacho oval y amenazas veladas, le otorga a Estados Unidos acceso prioritario a más de 20 minerales críticos, incluyendo titanio, litio, grafito y, por supuesto, las famosas tierras raras. Estos elementos, que suenan como algo que buscaría Indiana Jones, son esenciales para fabricar desde misiles hasta teléfonos móviles, pasando por turbinas eólicas y baterías de coches eléctricos. Ucrania, según estimaciones de la ONU, alberga el 5% de los minerales críticos del planeta, aunque la mayoría de los yacimientos están en el este del país, convenientemente cerca de la línea de fuego con Rusia o directamente bajo su control. Trump, el negociante implacable Donald Trump, con su característico estilo de «hago tratos porque toda mi vida son tratos», no ha ocultado su entusiasmo por este acuerdo. Vamos a tomarlas y usarlas para todo lo que hacemos, incluida la inteligencia artificial, las armas y el ejército. Esto nos pone en buena forma, tuiteó, o mejor dicho, posteó en X, con la sutileza de un elefante en una cristalería. Para Trump, las tierras raras de Ucrania son la gallina de los huevos de oro, una forma de reducir la dependencia de China, que controla el 90% del procesamiento mundial de estos minerales. Y de paso, asegurarse de que los contribuyentes estadounidenses no se sientan estúpidos por haber gastado, según sus cálculos inflados, entre 300.000 y 500.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania. El Instituto Kiel, por cierto, estima que la cifra real es de unos 119.000 millones. Pero ¿quién necesita precisión cuando tienes un megáfono? El trato, presentado como un fondo de inversión para la reconstrucción, establece que el 50% de los ingresos de la explotación de estos recursos irán a un fondo conjunto gestionado por ambos países, aunque, sorpresa, Washington tendrá la última palabra en las decisiones. Zelensky, que no es ningún novato en el arte de negociar bajo presión, logró que se eliminara una cláusula inicial que exigía a Ucrania pagar 500.000 millones de dólares como compensación
por la ayuda militar previa. Porque, claro, nada dice aliado solidario como pedirle a un país en guerra que te pague con intereses de usurero. Zelensky, entre la espada y la pared, Zelensky, por su parte, ha tenido que tragarse más de un sapo para firmar este acuerdo. Desde el principio, Ucrania pidió garantías de seguridad contra Rusia, algo que para Kiev es más valioso que cualquier mineral. Pero el texto final, según fuentes ucranianas, no incluye compromisos claros en este sentido. En lugar de un escudo militar, Washington ofrece la vaga idea de que la presencia de empresas estadounidenses en Ucrania será una disuasión contra futuras agresiones rusas. Porque, claro, nada asusta más a Putin que un par de mineras estadounidenses cavando en Donetsk. El presidente ucraniano, que en septiembre de 2024 ya había deslizado la idea de compartir sus recursos minerales como parte de su plan de victoria, debe estar preguntándose si no exageró un poco al venderle a Trump la idea de que Ucrania era una especie de Eldorado mineral. La realidad, como siempre, es más complicada. Muchos de los yacimientos están en zonas ocupadas por Rusia o cerca de la línea del frente, y la infraestructura para extraerlos a escala comercial simplemente no existe. Además, expertos como Tony Mariano, con 40 años de experiencia en geología, han puesto en duda que Ucrania tenga depósitos de tierras raras económicamente viables. No hay una evaluación moderna de las reservas, admitió Roman Opimak, exdirector del Servicio Geológico ucraniano. Pero Trump, fiel a su estilo, no parece preocupado por los detalles, el elefante en la habitación, la ética del trato. No hace falta ser un genio para oler el tufillo ético de este acuerdo. En Ucrania, la oposición ya ha calificado el pacto de chantaje, y no es para menos. TSN, el principal noticiero privado del país, no se anduvo con rodeos al usar el término. La narrativa de Washington, encabezada por la portavoz Caroline Leavitt, es que este acuerdo será bueno para el pueblo ucraniano, porque creará una asociación económica duradera. Pero ¿quién se beneficia realmente cuando un país en guerra cede la mitad de sus recursos naturales a cambio de promesas nebulosas? En Europa, las cejas están más arqueadas que nunca. Un diplomático anónimo expresó dudas sobre la viabilidad del plan y sugirió que condicionar la ayuda militar a un intercambio de recursos es, cuanto menos, problemático. La Unión Europea, que en 2021 firmó un memorando con Ucrania para explorar la explotación conjunta de minerales, debe estar mirando este espectáculo con una mezcla de envidia y desconcierto. El espejismo de las tierras raras. Y luego está el pequeño detalle de que Ucrania no produce tierras raras a nivel comercial. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el país tiene depósitos de escandio, pero nada que justifique las fantasías de Trump sobre un tesoro de 500.000 millones de dólares. Los analistas estiman que, para alcanzar esa cifra, Ucrania tendría que producir el 20% de las tierras raras mundiales durante 150 años. Buena suerte con eso. La mayoría de las estimaciones sobre el potencial mineral de Ucrania provienen de informes soviéticos de hace 50 años, lo que es como planificar una misión a Marte con un mapa dibujado por Cristóbal Colón. Además, la extracción de estos minerales no es precisamente un paseo por el parque. Requiere una inversión masiva en infraestructura, estudios geológicos modernos y, oh sí, un pequeño detalle llamado paz. Con Rusia controlando parte de los yacimientos más ricos y el conflicto aún sin resolver, cualquier empresa que se aventure a cavar en Ucrania necesitará más que un casco de seguridad. Hará falta un batallón entero. El gran ganador
Trump o nadie? Al final, este acuerdo parece más una victoria simbólica para Trump que un plan económico sólido. Para el presidente, es una oportunidad de venderse como el genio de los negocios que recuperó el dinero de los contribuyentes estadounidenses mientras le da un codazo a China en la carrera por los minerales críticos. Pero la realidad es que los beneficios reales podrían tardar décadas en materializarse, si es que lo hacen. Mientras tanto, Ucrania se queda con un trato que, en el mejor de los casos, le dará algo de inversión extranjera y, en el peor, la dejará más endeudada con su aliado del otro lado del Atlántico. En cuanto a Zelensky, su apuesta es clara. Necesita a Estados Unidos para sobrevivir, y si eso significa ceder la mitad de sus recursos naturales, que así sea. Pero no se equivoquen, este no es un acuerdo entre iguales. Es el precio que paga un país acorralado por mantener a flote su resistencia. Y mientras Trump celebra su gran trato, el resto del mundo se pregunta si este pacto no es más que un espejismo en el desierto de la geopolítica. Así que, queridos lectores, la próxima vez que enciendan su smartphone o suban a un coche eléctrico, piensen en Ucrania, porque, al parecer, una parte de esos minerales que hacen girar el mundo moderno podría venir de un país que, una vez más, ha tenido que pagar un precio desorbitado por seguir existiendo.